Vamos a hablar acerca de la restitución del reino de Israel y vamos a hablar también de la restauración al estado original en que se encontraba el pueblo de Israel. Vamos a ver, hermanos, allá en Hechos, capítulo 1, en el verso 6, cuando Cristo Jesús había estado 49 días, 50 días casi, recordándoles la palabra, la doctrina que él había enseñado antes de que él muriera. 50 días después de que él murió, se encuentra Cristo Jesús reunidos con unos discípulos. ¿Cuántos discípulos eran, hermanos? Allí en el capítulo 1 de Hechos nos dice cuántos eran, pero aquí en el capítulo 1, verso 6, dice: entonces los que se habían juntado, ¿para qué? Siguiendo la orden de Jesús de que se subiera. Ser investidos de lo alto. Exacto. Son los que estaban cumpliendo la orden de Jesús de que se estuvieran quietos en Jerusalén. Dice: los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? La palabra restituir ya estaba anunciado desde antes, hermanos. La respuesta de Jesús a estos personajes que le preguntaron fue esta, y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús no les contestó la pregunta acerca de cuándo iba a ser restituido a Israel el reino, profetizado por muchos profetas, entre ellos Isaías, Miqueas, Zacarías, Ezequiel, Daniel, en fin, muchos profetas. Pero sí les dijo algo que iban a recibir pronto. ¿Cuándo es pronto? En ese momento en que Jesús iba a ascender a los cielos, sucedía. ¿Y en qué momento sucedió? 50 días después de cuando fue sacrificado en la cruz. Estaba por ascender al cielo y sucede esta plática. En ese momento Jesús les dice: no toca a vosotros saber el tiempo o la sazón, pero recibiréis el poder del Espíritu, la virtud del Espíritu Santo, el poder de lo alto. Muy bien, hermanos, ¿qué es lo que nos dicen los profetas? Vamos a ver Isaías capítulo 1, verso 26, que dice: y restituiré tus jueces como al principio y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel. ¿A quién le está diciendo esto? Vamos a ver el verso 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos y vengaréme de mis adversarios, y volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todo tu estado. Y entonces viene la promesa: restituiré tus jueces como al principio, tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel. Verso 27. Sión con juicio será rescatada. ¿A quién se refería, hermanos? A Sión. ¿Y quién estaba ocupando Sión? El pueblo de Israel.
La restitución, pues, al pueblo de Israel estaba anunciada. ¿Y cómo se llevaría esta a cabo? Recuerden, hermanos, cronológicamente hablando, en qué tiempo fue dada la profecía por Ezequiel aquí en el capítulo 1. ¿Alguien recuerda? Alrededor del siglo VIII antes de Cristo. O sea, aproximadamente 800 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, el profeta estaba anunciando que el pueblo de Israel iba a ser restituido en su gobierno, en su poder, en el poder que tenía antes, cuando el rey David estaba en su apogeo, el poder de Israel. Ese poder después se perdió y vino un castigo en contra del pueblo de Israel. Sin embargo, la promesa que Dios le hizo a Abraham era de que nunca abandonaría al pueblo de Israel. Sus promesas nunca la abandonarían. Vamos a ver en qué forma iba a ser restituido o restaurado el reino de Israel. Isaías capítulo 4. Sí. Y echarán mano de un hombre 7 mujeres. En aquel tiempo, fíjense bien, a partir de este capítulo, el profeta Isaías nos está anunciando los momentos que anteceden a la venida del Señor Jesús y también nos está hablando acerca de cómo será el mundo durante el reinado de Cristo Jesús por 1000 años aquí en la tierra. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. Proféticamente hablando, mujer es una iglesia y está hablando para aquel tiempo, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. 7 mujeres echarán mano de un judío. Este número 7 nos habla, hermanos, no de un número determinado, que sean exactamente 7, sino que habla de un número indeterminado, es un número simbólico. Y está hablando de los tiempos del fin. Vamos a ver qué es lo que sucede en los tiempos del fin, en aquel tiempo, como dice aquí. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de ¿quién, hermanos? De Israel. Y acontecerá que el que quedase en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión y limpiare las sangres de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento, y criará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura, y habrá sombrajo para sombra contra el calor del día, para acogida y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Hermanos, estas son las promesas que Dios hace para el pueblo de Israel. Y habla de aquel tiempo. Ahorita vamos a ver cuándo sucederá aquel tiempo. Ahora vamos a buscar Miqueas
capítulo 2. Miqueas fue un contemporáneo también de Isaías. Por un lado, Isaías recibe las promesas, la profecía acerca de esta restauración de Sión, del pueblo de Israel. Y por otro lado, Miqueas, vamos a ver qué nos dice capítulo 2 de Miqueas. Miqueas está antes de Nahum. Capítulo 2 dice: hay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando vienen la mañana, lo ponen por obra, porque tienen en su mano el poder. Y codiciaron las heredades y derribaronlas, y casas, y las tomaron. Oprimieron al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿A qué se está refiriendo aquí? El versículo 4 nos lo aclara. En aquel tiempo se levantará sobre vosotros refrán, y se endechará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Ha cambiado la parte de mi pueblo. En aquel día, vamos a ver en el capítulo 4, y acontecerá en los postreros tiempos, o sea, en aquel día que Dios tiene preparado para el cumplimiento de esa palabra, dice que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Esta es la restauración del pueblo de Israel, o la restitución del gobierno del pueblo de Israel. Y luego dice: y vendrán muchas gentes y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Enseñarános en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra. Y juzgará entre muchos pueblos y corregirá fuertes hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces, y no alzará espada gente contra gente, ni más se ensayarán para la guerra. Es el tiempo de la restauración, de la restitución del reino de Israel. ¿Cuándo será esto, hermanos? ¿Cuándo será? Vamos a ver Mateo 24:3. Aquí solamente nos habla de que se va a cumplir, no dice en qué tiempo, pero vamos a ver ahorita en qué tiempo. 24:3, si alguien lo tiene, ayúdeme a leerlo fuerte. Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos, aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo? Muy bien, gracias, hermana. Todo el capítulo 24 de San Mateo nos habla de las señales acerca de la venida del Señor Jesús. Pero, ¿qué es lo que va a venir antes de la venida del Señor Jesús? Vamos a ver allá en Apocalipsis capítulo 16. Estas son las señales, estas son las cosas que habrán de venir. En el capítulo 16 nos está hablando de las 7 plagas postreras. Esas 7 plagas postreras anteceden a la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ayúdenme a leer Apocalipsis 16. Bueno. ¿Qué versículo? Del versículo 14. Desde el 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Siga leyendo. He aquí yo vengo como Ladrón. como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 16. Y los congregó en el lugar en hebreo se llama Armagedón. Muy bien. La sexta plaga es la guerra del Armagedón. ¿Qué es lo que va a suceder en la guerra del Armagedón? Recuerden, hermanos, que Israel dejó de tener poder en cuanto murió David y su trono fue ocupado por Salomón. Salomón durante un tiempo fungió como un verdadero rey representante de Dios. Sin embargo, él se apartó por las mujeres que había tenido y entonces vino la división del pueblo de Israel. Por un lado, Roboam y por otro lado, Jeroboam empezaron a reinar en Israel. Roboam sobre 2 tribus, Judá y Benjamín, y Jeroboam sobre 10 tribus, las 10 tribus restantes. Muy bien. El pueblo de Israel empezó a perder ese poderío. El último rey que tuvo el reino de Judá y el reino de Israel coincidieron y vinieron los babilonios y destruyeron la ciudad de Jerusalén, donde habitaban las 12 tribus de Israel. Por un lado los babilonios y por otro lado los asirios se llevaron cautivos al pueblo de Israel y ahí empezó, hermanos, la disgregación del pueblo de Israel. Algunos le han dado el nombre de la diáspora, es decir, de la repartición del pueblo de Israel por todo el mundo. Israel dejó de tener el reino en Jerusalén hasta que vino el último rey de los medos y los persas, Artajerjes, y por medio del sacerdote o profeta Nehemías les dio una carta para que restauraran a Jerusalén y se volvió a edificar el templo y volvieron a tener un lugar en este país donde se pudieran congregar. Pero ya no era un reino, ya no era como tal, ya no tenían rey, ya no tenían jueces, ya no tenían estatutos. Y entonces viene Cristo Jesús y les da una promesa al pueblo judío, pero también esa promesa abarca al pueblo gentil. Así como tuvieron un lugar otra vez en Jerusalén los judíos, ya durante el imperio de Roma vino el emperador Tito y destruye Jerusalén, destruye el templo de Salomón que había sido restaurado por Esdras y Nehemías. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel otra vez pierde su identidad. Por eso es que los que estaban reunidos cuando Jesús asciende al cielo les preguntan: ¿cuándo restituirás el reino a Israel? En el capítulo 14 de Zacarías nos habla acerca de lo que es la guerra del Armagedón y veamos en qué consiste esa guerra del Armagedón. Zacarías
capítulo 14, verso 1. Acuérdense si alguien lo encuentra antes que yo, por favor. He aquí el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Siga adelante, hermana. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irán en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Sigue. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Gracias, hermana. Se fijan aquí, el profeta Zacarías está hablando acerca de aquella guerra del Armagedón. ¿En qué consiste? En que todas las naciones, tal como dice Apocalipsis, todas las naciones, todos los reyes de la tierra vendrán a pelear contra Jerusalén. 3 espíritus inmundos salen a manera de ranas. ¿Y de quién salen? ¿De qué boca salen los 3 espíritus inmundos? Uno, a manera de ranas, de la boca del dragón. Otro, de la boca de la bestia. Y otro, de la boca del falso profeta. Esos tres espíritus inmundos van por toda la tierra y congregan a todos los reyes para pelear contra Jerusalén. Es lo que narra aquí de Zacarías 14. Cuando ya Israel esté a punto de ser derrotado, ¿ustedes creen que pueda ser posible, hermanos, que todos los reyes del mundo, todas las naciones del mundo que vienen a pelear contra Jerusalén sean vencidas? ¿Cuál es la lógica en este caso, hermanos? Israel está solo. Bueno, aparentemente solo porque Dios está con ellos. ¿Ustedes creen que gane o pierda Israel? Por sí solo va a perder. Pero ¿qué dice el versículo 3? Entonces saldrá Jehová y peleará por su pueblo como peleó en el día de la batalla. ¿A qué día de la batalla se está refiriendo aquí? Se referirá al día en que el pueblo de Israel salió de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, después de que el pueblo de Egipto sufrió 10 plagas y la última la muerte de los primogénitos. ¿Peleó ahí Dios, sí o no? ¿Hubo necesidad de que el pueblo de Israel peleara? No, Dios peleó por su pueblo. Otro día en que Dios peleó por su pueblo, cuando llegaron al Mar Rojo. Atrás venía el ejército egipcio y delante de ellos estaba el mar. El pueblo de Israel se llenó de miedo, se llenó de inquietud. Y ahí hubo otra pelea. Dios peleó otra vez sin venir. Físicamente Dios peleó por su pueblo. ¿Cómo? Se abrieron las aguas con aquel soplo de Dios y el pueblo pasó como en tierra seca. Peleó por su pueblo. ¿En qué forma? Cuando pasó el último de los judíos, Dios quitó la columna de fuego que detenía al ejército egipcio. La quitó y el ejército egipcio fueron a matar, a destruir al pueblo de Israel. Pero ya había pasado todo el pueblo de Israel como en tierra seca, dice la palabra de Dios. Y las aguas se cerraron. Y todo el ejército egipcio fue destruido. Peleó otra vez Jehová como en el día de la batalla, según Zacarías. Otro día, cuando Josué hizo detener el sol y pudo ganar el pueblo de Israel esa batalla. Otro día, cuando Gedeón peleó contra los filisteos. ¿Hubo necesidad de que hubiera un solo muerto en el pueblo de Israel, hermanos? No, ninguno.
Jehová peleó como el día de la batalla. En aquel día, en la guerra del Armagedón, también Dios peleará por su pueblo, así como lo hizo en el día de la batalla, es decir, sin venir, ayudará a su pueblo y entonces serán vencidos. Vamos a seguir leyendo Zacarías 14. Ahora vamos a leer versículo 4. Dice: y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente, y el monte de las olivas, y se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Algunos teólogos, hermanos, afirman que es el momento de la venida del Señor Jesús y que pondrá sus pies en el monte de las olivas. Pero Jesús no viene en tiempos de guerra. Jesús viene en tiempos de paz, según Santiago capítulo 5, del versículo 1 al versículo 3. Aquí solamente nos está diciendo que va a pelear por su pueblo como peleó en el día de la batalla. Después de esa pelea contra todos los enemigos que vienen contra Jerusalén, veamos qué es lo que sucede. Versículo 5. 14 de Zacarías, ahora estamos leyendo el versículo 5. Empezamos a leer desde el verso 1. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Jazal, y oiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Acuérdense, primero pelea Dios por su pueblo y vence a todos los enemigos. Después viene este día que está sido anunciado por el profeta Zacarías. Dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿A qué aguas se refiere? Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén, ¿qué, hermanos? La palabra. A esas aguas vivas se refiere aquí la palabra de Dios. Dice: la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. No va a haber muchos reyes, hermanos, va a haber un solo rey. Y es cierto que dice la palabra de Dios que nos hará para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿A qué tipo de poder o de reino se refiere aquí la palabra de Dios? A que todos los redimidos, todos los que están escritos en el libro de la vida, reinarán juntamente con Jesús, serán junto con Jesús reyes y sacerdotes, pero Jesús será uno y uno su nombre. Y toda la tierra se tornará como la llanura de Gaba, dice el verso 10, hasta Rimnón, al mediodía de Jerusalén. Mediodía es un término simbólico. Mediodía se refiere al sur. Cuando vean ustedes proféticamente, la palabra mediodía se refiere al sur de Jerusalén. Estamos hablando como base de la palabra de Dios. Y esta será enaltecida y habitarse ha en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de los rincones, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Vamos a leer ahora, para no tener toda la lectura,
de este versículo, vamos a leer hasta el verso 16. Y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. Y será que de las familias que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿A qué se refiere aquí la profecía, hermanos? Todos los que quedaren de los que subieron a pelear contra Jerusalén tendrán estas características. ¿Qué sucede entre la sexta plaga, la guerra del Armagedón y la venida de Cristo? Vamos a ver Ezequiel capítulo 39. En el capítulo 38 nos habla de la guerra de Gog y Magog que vienen a pelear contra Jerusalén. Es una guerra bastante cruel, bastante fuerte. Es la guerra del Armagedón, lo que está hablando aquí el capítulo 38 de Ezequiel. Que en el capítulo 39 ya habla del desenlace de esta guerra. Acuérdense que Dios pelea por su pueblo y vence a sus enemigos. Capítulo 39 de Ezequiel. Tú pues, hijo del hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, oh Gog. Coincide con lo que dice Zacarías 14:1. En aquel tiempo peleará Jehová por su pueblo. Luego dice, te quebrantaré, le está diciendo a Gog, te quebrantaré y te sextaré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas las compañías y los pueblos que fueron contigo y a toda ave y a toda cosa que vuela. Hermanos, este Gog y Magog representan a todas las naciones que van a pelear contra Jerusalén y Dios los vencerá. Vamos a ver el resultado aquí en este capítulo 39 de esta guerra. Dice 39, versículo 8 de Ezequiel. He aquí vino y fue. Voy a leer desde el 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré amancillar mi santo nombre. Y sabrán las gentes que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí vino y fue, dice el Señor Jehová. Este es el día del cual he hablado. ¿Cómo había hablado Dios antes de Ezequiel a los profetas? Antes de Ezequiel fue Isaías y Miqueas. Y ya vimos cómo el pueblo de Israel iba a hacer un gran monte y le echarían mano de él 7 mujeres. Después de la guerra del Armagedón viene un tiempo. No es inmediatamente la venida del Señor Jesús, no es inmediatamente la séptima plaga, que es la del granizo del tamaño de un talento y del grande terremoto. Todavía no viene la séptima plaga. ¿Qué es lo que sucede entre la sexta y la séptima plaga? Dice, verso 9, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas y escudos y paveses, arcos y saetas y bastones de mano y lanzas, y los quemarán en fuego. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? 7 años. ¿Qué es lo que sucede durante los 7 años? Es un tiempo de paz, de tranquilidad. Vean ustedes un periodo de 7 años.
Repito, el 7 no es un número determinado, es un número simbólico que abarca un tiempo no determinado, un tiempo indeterminado entre la sexta y la séptima plaga. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, verso 11, y será en aquel tiempo, ¿sí recuerdan en dónde dice en aquel tiempo? Ya lo vimos. ¿En dónde dice en aquel tiempo? Ya lo vimos, Miqueas capítulo 4 y Isaías capítulo 4. También dice en Daniel 12, y aquí lo está diciendo el profeta Ezequiel, y ya lo vimos en el capítulo 14 del profeta Zacarías. En aquel tiempo, en aquellos tiempos, dice la palabra de Dios, que yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. Acuérdense a quién representa Gog y Magog, a todas las naciones que subieron a pelear contra Jerusalén. ¿En dónde dice, hermana Abby? ¿En dónde dice la profecía de aquel tiempo? Miqueas 4:4, Isaías 4:4, ¿verdad? En aquel tiempo. Daniel 12:1 dice acerca de aquel tiempo. En aquel día, en aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe, el cual está por su pueblo. Muy bien. En aquellos tiempos va a suceder esto, hermanos. ¿Ustedes creen que sea lógico que el pueblo de Israel pueda vencer a todos los demás enemigos? Pues no, no es lógico. ¿Creen que fue lógico que Israel venciera a 14 naciones árabes en el año de 1917? No era lógico, porque además Israel no tenía ni la tecnología ni las condiciones para poder pelear en contra de los árabes. Sin embargo, Dios estuvo con ellos. En el año de 1948, cuando Israel es nombrado como nación, como pueblo, y se le asigna un pedazo de tierra que va de Tel Aviv. Tel Aviv es un lugar porteño, si saben lo que es porteño, que está en un puerto, y los puertos están ¿en dónde? En el mar. Era una franja de tierra que tenía el pueblo de Israel, de Jerusalén, que tenían una parte de Jerusalén a Tel Aviv. Esa era la tierra, el territorio del pueblo de Israel. Sin embargo, con esas condiciones tan adversas, Israel pudo vencer a los árabes. Llega el año de 1948, cuando la ONU da el decreto para que Israel sea una nación, y ahí empieza la restauración del pueblo de Israel. El capítulo 37 de Ezequiel nos habla como de un campo lleno de huesos secos. Era el pueblo de Israel que empieza a ser juntado. 7 naciones ahora se levantan contra Israel. Israel vence a esas 7 naciones, está incluido Egipto, Yemen, Jordania, Transjordania, Palestina, Líbano y Libia, y pelean contra Israel. Israel los vence en 6 días. La famosa guerra de los 6 días encabezada por Moshe Dayan, aquel hombre que le faltaba un ojo, pero le sobraba el poder que Dios le había depositado a él, y en 6 días tan solo venció a todos sus enemigos, y el territorio de esas naciones pasó a formar parte del territorio de Israel. Imagínense, Israel estaba al centro, hacia el sur estaba Egipto, hacia el norte estaba Líbano y Libia, ya hacia el otro lado estaba
todas las naciones árabes. Fueron vencidos y el pueblo de Israel se anexó esas tierras. Llegaban, hermanos, hasta los linderos de Irán, de Irak, Kuwait, lo que ahora conocemos como Kuwait. Entonces, este ya era territorio de Israel. Sin embargo, las Naciones Unidas obligaron a Israel a que devolviera las tierras que le pertenecían a Egipto, las tierras que le pertenecían al Líbano, las tierras que le pertenecían al Yemen, las tierras que le pertenecían a Libia. Y Israel se quedó con la parte central, que eran Transjordania, Jordania, Palestina, y esos hasta el día de hoy los tiene bajo su custodia, bajo su gobierno. No era lógico que el pueblo de Israel venciera, como no será lógico que el pueblo de Israel venza a todas las naciones de la tierra. Cuando suceda esta guerra del Armagedón y vengan esos 7 años, en ese tiempo de 7 años, Israel será restaurado. Por eso Jesús le dijo a aquellos discípulos que estaban reunidos: no toca a vosotros el tiempo o la sazón. Ahora estamos viendo, hermanos, cómo Israel tiene el suficiente poderío militar como para vencer a todas las naciones de la tierra. Tiene misiles muy potentes, hermanos, que están dirigidos hacia las naciones más poderosas de la tierra. Ahorita Irán e Irak, en este momento, Irán e Irak están peleando contra Israel y mandan misiles, bombas para atacar a Jerusalén. Sin embargo, Israel ha preparado, ha desarrollado una técnica de protección y formó lo que ahora llaman la cúpula de hierro. La cúpula de hierro son varias bases antimisiles que rodean a Jerusalén y a Tel Aviv. Cuando mandan una bomba, un misil en contra de Jerusalén, se activan esos sistemas de defensa y mandan misiles, y antes de que lleguen a Jerusalén son destruidos esos misiles. Dios los está ayudando. No crean ustedes que porque Israel puede vencer a sus enemigos, sino que Dios los está ayudando. De esa manera, hermanos, el pueblo de Israel vencerá y será restaurado. ¿Y qué sucederá cuando sea restaurado? Vendrán 7 años de paz. En esos 7 años, Israel se convierte en un grande monte y todos vienen a adorar a Dios en Jerusalén, a lo que se refiere la profecía de Isaías capítulo 4. Ahí será restaurado Israel. Vamos a regresar a Ezequiel capítulo 39, verso 25. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y celaré por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habitaren en su tierra. ¿Cómo, hermanos? Seguramente, y no habrá quien los espante. Esto viene después de la guerra del Armagedón. Viene el tiempo de paz. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en ese tiempo de paz cuando se cumplan los plazos para que Israel sea restaurado? Vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 5. También hace rato había dicho Santiago. No es Santiago, es Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4. Vamos a ver ahorita en este momento el capítulo 5. Empero acerca de los tiempos y de las
y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá sobre ellos, que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, ya vimos que hay 7 años de ¿qué? De paz y de seguridad. Dicen que después de eso, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores de la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿A qué se refiere aquí? A lo que está en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, cuando habla de la venida del Señor Jesús, verso 16. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, no a estar con Él allá por siempre. Saldremos a recibirlo. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero el Señor no se queda en los aires. El Señor no se regresa al cielo. El Señor viene a reinar. ¿En dónde? Lucas 1:32 nos dice que reinará en el trono de David su padre. ¿Y dónde estaba el trono de David su padre? En Jerusalén. Cuando estas cosas sucedan, hermanos, se estará cumpliendo la palabra de Dios. Ahí, en ese momento, cuando viene la restauración del pueblo de Israel, se lleva a cabo lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11:25. Espero, hermanos, que no sea tanta la información que no la puedan procesar. Si es necesario, estudien o escuchen este mensaje varias veces. Romanos 11:25. Estamos hablando de la restauración del pueblo de Israel. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Después de todo lo que ha pasado, después de la guerra del Armagedón, después de las manifestaciones del poder de Dios, todos los que quedaren en Jerusalén, como dice Zacarías 14, vendrán y adorarán al Señor Dios. Y entonces todo Israel será salvo, porque en ese momento ellos con sus propios ojos verán el cumplimiento de las profecías y se convertirán al Señor. Todo Israel será salvo. Al decir todo Israel se refiere a los que están vivos. ¿También se referirá a los que están muertos? La palabra de Dios dice que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Los que murieron, dice, está establecido que los hombres mueran una vez, ¿y qué? Después, el juicio. Pero los que estén vivos serán salvos. Todo Israel será salvo. Cuando al pueblo de Israel les sea restituido el reino. En esto consiste esta profecía de la restitución o restauración del reino de Israel. No fue fácil explicarlo y seguramente no será fácil entenderlo para ustedes. Sin embargo, es la palabra de Dios. Hace 3 días
di un tema, una predicación acerca de las etapas del pueblo de Israel. Y aquí abarqué solamente una etapa del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha tenido mínimo 7 etapas. Hablar de cada una de ellas nos llevaría mucho tiempo, como ahorita. Esta etapa del pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Y todavía falta mucho que decir. Pero confío en que Dios abra nuestros entendimientos y podamos ver claramente en la palabra de Dios el total cumplimiento, el cabal cumplimiento de la profecía, de la palabra del Señor. Hermanos, muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, yo les puedo ayudar a agrandar esa duda con todo gusto. Espero que no agrandar la duda, sino que se resuelva la duda. Que Dios les bendiga, hermano.